Ahí estamos. Bueno, hermanos, vamos a estudiar brevemente el día de hoy el libro de Proverbios. Ahora, cuando pensamos en Proverbios, ¿qué es lo primero que llega a la mente? Bueno, según me han comentado muchas personas, cuando piensan en leer Proverbios, piensan, ay, va a ser muy difícil porque cada versículo va a ser como recibir un chanclazo espiritual, ¿verdad? Que es puro golpe, 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 golpe. Pero en realidad eso refleja una perspectiva inadecuada hacia el libro de Proverbios porque deja a un lado esta realidad, que Proverbios incluye discursos extensos y también dichos breves. Cuando pensamos en Proverbios, solemos pensar en los dichos breves, ¿verdad? El que haya esposa, haya bien y recibe favor de Jehová, por ejemplo, es un ejemplo de la clase de dichos que se nos ocurre cuando hablamos de proverbios. Pero el libro de proverbios no comienza con esos dichos breves, sino comienza con una serie de discursos más extensos que suplen el contexto, que dan un fundamento para que todos los dichos breves queden dentro de un marco correcto y adecuado. Y bueno, también esa perspectiva, ¿verdad? Que es cuando leo a Proverbios, voy a sufrir porque me voy a sentir mal, ¿verdad? Me va a afligir mi conciencia, me voy a sentir reprendido 10 veces por página. También puede reflejar un malentendido espiritual, porque, bueno, pongamos el caso, la palabra de Dios me reprende. ¿Es algo malo o es algo bueno? Es mejor recibir la reprensión, ¿verdad? Es mejor escuchar dónde ando mal para poder corregir mis caminos. Además de eso, Dios no nos manda su palabra para torturarnos, para decir, no, eso te gustó, eso fue divertido, nunca más lo vuelvas a hacer porque fue pecado. Dios no nos trata de esa manera. Y lo que tenemos en Proverbios es una ayuda para cultivar la sabiduría. Y la sabiduría aporta, facilita la vida buena. Entonces, aunque recibamos reprensión en Proverbios, es un favor, no un desastre, no algo para evitar. Pero además de eso, hay mucho en Proverbios que no es de carácter de reprensión. De hecho, la mayoría de los dichos breves, que es lo que pensamos cuando hablamos de proverbios, no son reglas, no son promesas, son observaciones. El sabio, bueno, y vamos a tocar este punto también, ¿verdad? No hay un solo autor de todo proverbios, ¿verdad? La mayoría provienen de Salomón. Pero no todos los proverbios fueron escritos al mismo momento, no todos provienen de la misma fuente, es una colección. Ahora, la forma final de esta colección es inspirada por Dios, es algo que Dios nos ha revelado para nuestro bien, pero hay varios ingredientes, digamos, que conforman este libro. Y gran parte de estos ingredientes consisten en observaciones. Alguien se ha estado fijando en patrones repetidos que se pueden identificar en la vida. Hay excepciones a esos patrones, indiscutiblemente, pero reflejan una corriente general. Bueno, ¿cuál es el propósito de Proverbios? Pues es formar el carácter y guiar la conducta. Eso obviamente de vez en cuando va a incluir que nos arrepintamos de haber hecho mal, pero el propósito principal de Proverbios no es llamarnos al arrepentimiento, sino es formarnos para que vivamos con menor necesidad de arrepentimiento. Y Proverbios se enfoca sobre todo en el aspecto de la sabiduría.
O sea, queremos ser formados en nuestro carácter con referencia a ser valientes, ¿verdad? A ser diligentes, a ser esforzados. Hay muchas cosas que nos deben de caracterizar y Proverbios toca muchos de ellos, pero su punto de mayor énfasis es que seamos sabios. Bueno, hermanos, si ustedes han vivido más que unos pocos años, se habrán dado cuenta que a veces nos falta la sabiduría, ¿verdad? Llega una situación y decimos, no sé qué hacer, no sé cómo comportarnos, no sé cuál es la manera correcta de reaccionar ante este problema o ante esto que estoy enfrentando. Bueno, es donde entra la sabiduría y entonces qué maravilla, qué don, qué regalo de parte de Dios que tenemos un libro dedicado al propósito de formarnos en la sabiduría. Y por eso entonces debemos de recibir a Proverbios como un aporte grande a que seamos discípulos, a que seamos seguidores de Cristo, a que la mente de Cristo, quien siempre actuó con sabiduría, ¿verdad? ¿Se acuerdan que a los 12 años ya los maestros de la ley estaban maravillados por su sabiduría? Bueno, si queremos seguir a Cristo, es necesario cultivar la sabiduría y desde esa perspectiva debemos recibir a Proverbios. No tanto que nos diga, bueno, es tu culpa que todo va mal en tu vida, sino más bien formando en nosotros, cultivando en nosotros la sabiduría. Bueno, a ver si se mueve la pantalla aquí. Creo que no se va a mover hasta que no. La pantalla, no sé si... Ahí está. Oh, ahí el pulso y ahora sí ya puedo usar las teclas sin no tener que andar volteado de esa manera. Bueno, el tema principal de Proverbios se repite varias veces, ¿verdad? Pero creo que se articula bastante bien en Proverbios 9, el versículo 10, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, vamos a tocar este punto un poquito. Si Proverbios se dedica a enseñar la sabiduría, pues queremos entender un poco acerca del concepto de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿A qué se refiere? Bueno, hay varias maneras de pensar en esto, pero una manera, digamos, muy neutral, algo que lo ve simplemente como una habilidad, una capacidad, es decir, es saber adaptar medios a fines. Entonces, en un sentido, pongamos el caso, ¿verdad? Estamos en Shafter, queremos llegar a otro lado. La sabiduría sabe cómo pasar de Shafter a donde sea. Y si no sabe instintivamente, ¿verdad? Si no sabe por su propia cuenta, pues sabe, lo aprende por buscar, por investigar. O pongamos el caso, queremos arreglar algo que se rompió. Bueno, en ese contexto la sabiduría es saber cómo funciona el aparato para poder componerlo. Y entonces podemos ver que hay sabiduría para artesanías. Y de hecho, la primera vez en el Antiguo Testamento que leemos de que el Espíritu capacitó a cierta persona para algo fue Bezaleel en el libro de Éxodo, y el Espíritu Santo lo capacitó para realizar las construcciones necesarias para crear el tabernáculo. O sea, tuvo sabiduría para tejer, para trabajar con madera y con piedras preciosas y con metal. Y entonces las artesanías, las ciencias, todo lo que se trata de cómo hacemos algo, cómo pasamos de dónde estamos a dónde queremos llegar, cuáles medios nos conducen hacia el fin deseado. Todo eso se incluye bajo el encabezado general de la sabiduría. Y bueno, desde esa perspectiva podríamos ver que hay una sabiduría maligna, ¿verdad? Pongamos el caso.
el diablo nos quiere tentar. ¿Tiene sabiduría para saber cómo adaptar sus tentaciones a nosotros? Pues sí lo tiene, ¿verdad? Y sí es una clase de sabiduría. O pongamos el caso, ¿verdad? Hay un narcotraficante que quiere ganarle a los otros, que quiere salir adelante en comparación con los otros carteles, pues tiene que saber, ¿verdad?, cómo lidiar con los obstáculos y las dificultades que enfrenta un cartel. Ahora, podemos reconocer una clase de sabiduría. Sabe adaptar medios a fines, pero los fines son malos. Y es ahí donde es necesario agregarle algo. Para una verdadera sabiduría, no es solamente adaptar un medio al fin deseado, sino también es evaluar los fines deseados para ver si ellos son dignos. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Si quieren realizar alguna maldad, hay consejeros que les van a ayudar a hacerlo, ¿no? Hay médicos que nos aconsejan cómo hacer cosas que no deberíamos de hacer. Hay psicólogos que nos pueden ayudar a minimizar la conciencia que Dios nos ha dado, que tampoco no es bueno, ¿verdad? Hay gente que nos puede explicar, mira, esta es la manera correcta de envenenar a tu esposa para que nadie se dé cuenta. Bueno, es una clase de sabiduría, ¿verdad? Pero el fin es un fin malo. Y entonces, cuando Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es un punto muy importante, porque quiere decir que la verdadera sabiduría no puede existir sin referencia a Dios. Y bueno, no sé si se acuerdan, Romanos 1, Pablo está hablando del mundo pagano y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, se volvieron insensatos porque no quisieron mantener a Dios en su pensar, en su sentir, en su actuar. Entonces podemos hablar de sabiduría, digamos, técnica, pero eso no es lo que la Biblia quiere tocar, no es suficiente. La Biblia tiene un concepto más amplio. Y bueno, vamos a pensarlo de esta manera. Si la sabiduría es esa capacidad del alma que me permite identificar lo que es la vida buena y me permite buscar, seguir esa vida buena de una manera exitosa, ¿verdad? Que adapto los medios que ocupo para alcanzar la vida buena al fin, para que me conduzcan a ese fin. Entonces debe de ser obvio que no podemos tener una vida buena sin Dios. Bueno, vamos a pausar. Vamos a hacer la pregunta. ¿La vida sin Dios es una vida buena? ¿Por qué? ¿Mande? Sí y no. Bueno, hay gente que habla de la vida buena como la vida sin Dios, ¿verdad? Viviendo para el placer, viviendo para ellos mismos, ¿verdad? Con mucho egoísmo. Yo soy número uno, ¿verdad? Y yo pongo la prioridad sobre mí. Pero la Biblia dice que vivir sin Dios es vivir sin esperanza. La Biblia habla que los que viven para el placer son muertos mientras viven. La Biblia enseña que Dios, en la frase de Agustín de Hipona, Dios nos creó para sí mismos y nuestros corazones están inquietos hasta que reposen en Él. La Biblia enseña que nosotros vamos a durar para siempre y vamos a durar para siempre o en enemistad contra Dios o en comunión con Dios. Bueno, si duramos para siempre en enemistad contra Dios, esa no es la vida buena, por supuesto, ¿verdad? Ajenos, alejados de Dios, ajenos del pacto, de la promesa, extranjeros al pueblo de Dios, esa no es la vida buena.
Bueno, entonces la sabiduría bíblica, la sabiduría verdadera, pone esto como fundamento. Lo más importante es nuestra relación con Dios, donde no hay un deseo, un anhelo de estar relacionado correctamente con Dios, no hay sabiduría verdadera. Puede haber inteligencia, puede haber capacidad para realizar muchas cosas, no lo negamos, ¿verdad? Admiramos la sabiduría técnica para manualidades, para ciencia, para muchos puntos, para matemática, ¿verdad? Que pueden tener los incrédulos, pero decimos que a final de cuentas son necios porque no buscan a Jehová mientras puede ser hallado. Y sin eso, pues lo demás no sirve para tanto. Pero ahora también debemos de comentar esa frase, el temor de Jehová. Muchos ven esa frase y dicen, ah, ok, ya entendí. O sea que la religión se trata de amenazas para que nos espantemos y así vamos a controlar a la gente, ¿verdad? Así nos vamos a controlar nosotros mismos. Si yo hago lo que me dé la gana, si yo hago lo que quiero, entonces voy a sufrir y entonces me controlo con el miedo. Pero la Biblia no maneja el temor de Jehová con eso en mente, porque se habla de cosas como regocijar y temblar. Se habla de deleitarnos en el temor de Jehová. Y entonces tenemos que distinguir. Muchos tienen miedo de Dios, como vemos con Adán y Eva, ¿verdad? Escucharon la voz de Dios y ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Bueno, supongo que todos nosotros hemos sentido eso, todos podemos entenderlo. Si pensamos en Dios como juez, pues en realidad queremos posponer el encuentro con Dios, ¿verdad? Lo más posible. Queremos huir, queremos escondernos, pero queremos evitar ese encuentro. Eso es miedo. ¿Se entiende? En un sentido es lógico, ¿verdad? Si estamos en enemistad contra Dios, pues claro que le tenemos miedo. Dios es fuego consumidor. Pero Dios dice a su pueblo, quiero que vivan vidas de miedo. Quiero que al despertar en la noche sufran con ansiedad. Quiero que cuando se levanten estén pensando constantemente, la ira de Dios me podría alcanzar hoy, en cualquier momento. ¿Es así como Dios se dirige a su pueblo? No, ¿verdad? De hecho, la estadística es que el mandamiento en la Biblia que se repite más que cualquier otro mandamiento es, no temáis. ¿Cuántas veces lo encontramos en los profetas? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo dice, no temáis? Es el mandamiento más frecuente. Y entonces, ¿de qué estamos hablando con el temor de Jehová? ¿Por qué usar esa frase si no se trata de miedo? Pues estamos hablando de esa frase, estamos ocupando esas palabras porque es algo muy profundo, es algo muy intenso, es una reacción tan fuerte a Dios que en cierto sentido uno lo siente, uno lo percibe como si fuera miedo, pero no es un miedo que decimos, ay, déjame escapar, ay, me quiero esconder. No estamos diciendo a las montañas, cae sobre nosotros y cúbrenos, como sí sucede con los inconversos, ¿verdad? En Isaías capítulo 2, sino es un temor que decimos, quiero acercarme más, quiero ver más, quiero acercarme más, quiero gozar más de esta realidad. Es una realidad tan grande, tan fuerte, tan intensa, que sí nos sorprende, ¿verdad? No podemos hacerlo a un lado, pero es algo que nos atrae. Y esa es una buena prueba para nuestros propios corazones, ¿verdad? Pensamos en Dios, hablamos de Dios. ¿Es con miedo y un deseo de evitar, de escaparnos de esa situación? ¿O es Dios es majestuoso? Dios me quita el aliento, ¿verdad? Me es difícil pensar o hablar en su presencia, pero no quiero salir. Quisiera permanecer con Él. La primera es un miedo servil. No es lo que Dios quiere de su pueblo.
refleja una mala conciencia hacia Dios. La segunda es la actitud de un hijo maravillado, que su Padre glorioso lo recibe, lo abraza. Casi no lo puede creer porque es tan maravilloso, pero sí lo cree, sí se avienta, sí se acerca. Bueno, o sea que el temor de Jehová no es simplemente yo pienso que Dios existe, ¿verdad? Es lo como muchos toman la fe. Estoy de acuerdo, Dios existe, Dios ahí está. Pero si podemos pensar en Dios por decirlo así, mantener la calma, algo falta, ¿no? O sea, no que no podamos ser tranquilos, pero la realidad de Dios, pues ¿cómo responden los profetas cuando tienen una visión de Dios? ¿Cómo responde Pablo cuando se encuentra con Jesucristo? ¿Cómo responde Juan en el libro de Apocalipsis cuando Jesucristo se le manifiesta? Caen sobre sus rostros, ¿verdad? Hay una reverencia profunda. No quieren escaparse, no quieren dejar ese encuentro, pero sí hay una reverencia profunda, hay una reacción desde lo más interior de su ser. Bueno, eso es lo que quiere decir el temor de Jehová. Y eso es el principio de la sabiduría. Bueno, hasta aquí, hermanos, consultas, comentarios, algo que quieran agregar. No. Bueno, entonces vamos a intentar resumir brevemente el contenido de Proverbios. Obviamente es un libro amplio, ¿verdad? No vamos a poder resumir todo. Pero Proverbios toca asuntos personales, ¿verdad? Uno, cómo debe de ser en su propia persona. Toca asuntos domésticos, cómo debemos de portarnos en la casa, ¿verdad? Y podemos pensar en Proverbios como que mejor es una cena de hierbas que comida de lujo, ¿verdad? Pero con conflictos, con peleas. O hay un proverbio que dice que mejor es vivir en el desierto, ¿verdad? Que en casa con mujer rencillosa, cosas como esas, ¿verdad? Que nos hablan de la conducta en familia. Hay muchos proverbios que hablan acerca del labor, ¿verdad? Por ejemplo, de la importancia de la diligencia o de saber lo que tenemos, cómo se está manejando, ¿verdad? ¿Cuál es la circunstancia con nuestro ganado? Que en ese entonces era la forma principal, ¿verdad? De tener recursos, riqueza, era por ganado. Hay proverbios que tratan del mundo político, ¿verdad? De cómo nos llevamos con las autoridades o de cómo se debe portar el rey y etcétera. Ahora, un elemento que nos permite entender mejor y acercarnos con mayor exactitud al libro de Proverbios es si pensamos que son consejos de un rey a su hijo. Ahora, el hijo de un rey normalmente lo llamamos un príncipe, ¿verdad? Y del príncipe se espera que después de la muerte de su padre, él también estará a cargo del reino. Y entonces un padre le está enseñando a su hijo, mira hijo, esta es la forma de construir tu casa. Bueno, casa en el doble sentido. Su vida personal, ¿verdad? Esta es la manera de encontrar una esposa adecuada, esta es la manera correcta de criar tus hijos, esta es la manera correcta de manejar tus asuntos para que tengas lo necesario para la familia, ¿verdad? Todo eso unido. Pero si se está hablando de un príncipe, pues no es solamente la casa personal del príncipe, es todos los siervos, todos los que trabajan en el gobierno y en un sentido extendido es todo el reino, toda la población. Él es el encargado, él es responsable de permitirles florecer y salir adelante, ¿verdad? Bueno, esa es una responsabilidad pesada. Si alguien lo tomara en serio, pues sí estaría clamando a cada rato para la sabiduría de Dios, como Salomón mismo lo hizo, ¿se acuerdan? Poco después de que Salomón haya llegado al trono, Dios se le apareció y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué vas a pedir?
Y Salomón pidió sabiduría para gobernar al gran pueblo de Israel, que le agradó a Dios, ¿verdad? Porque fue la petición correcta. Bueno, la persona de mal carácter, la persona necia, la persona sin sabiduría, derrumba lo que debería de edificar o fortalecer o adornar. Pero esta perspectiva también nos ayuda, porque, bueno, no sé ustedes, pero yo no soy príncipe, yo no soy responsable de un reino, no voy a heredar todo un pueblo, ¿verdad? En mi caso, lo que me corresponde es un campo mucho menor. Pero no voy a decir que de menor importancia, ¿verdad? Porque en la iglesia, obviamente, lo que hacemos es de gran importancia porque estamos ministrando a la eternidad de la gente, ¿verdad? Somos administradores de los misterios de Dios. También se necesita sabiduría, ¿verdad? O incluso en la casa. Quizás algunos están administrando más y otros menos, pero sin sabiduría, pues lo poco que me corresponde administrar, lo puedo administrar mal y también puede crear un desastre, ¿verdad? Pero eso nos permite como que traducirlo, ¿verdad? Si Proverbios da consejos y uno dice, ay, eso es para ricos. Bueno, en un sentido uno puede decir, sí, es cierto, es para ricos, pero podemos convertirlo a nuestra situación donde no somos ricos. De todos modos, tenemos una vida, vivimos en una casa, tenemos una familia y aportamos a la iglesia, a la edificación de la casa del Señor. Entonces, esta perspectiva global nos permite ubicarnos con cualquier dicho individual y orientarnos, ¿verdad? Y sacarle provecho. Bueno, en la parte de atrás de las hojas tienen una estructura que les resume un poquito el libro de Proverbios. Creo que no vamos a llegar hasta eso el día de hoy, ¿verdad? Creo que vamos a tener que terminar con estas cuatro aportaciones que nos da el libro de Proverbios. Hemos dado orientación general, pero ahora vamos a hacer la pregunta, bueno, si leo todo Proverbios, al final del libro, ¿qué habré aprendido? Y déjenme aclarar, no les estoy dando estos puntos para que digan, bueno, ya no tengo que leer proverbios, ¿verdad? Ya lo aprendí. No es como funciona, ¿verdad? La sabiduría se desarrolla por la práctica y parte de la práctica es leer proverbios, ¿verdad? Que penetre en los corazones, que informe la mente. Pero con esta orientación espero podamos leer proverbios y salir con mayor provecho, ¿verdad? Bueno, resumiendo entonces las lecciones de Proverbios, en primer lugar, Proverbios nos llama a mirar, a usar los ojos, a observar, en otras palabras. Proverbios 24. Vamos a leer unos 5 versículos de Proverbios 24. Y comenzando con el versículo 30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Y yo miré y lo puse en mi corazón, lo vi y recibí instrucción, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bueno, aquí está la lección que él aprendió, ¿verdad? Aprendió que la pereza puede destruirlo todo. O sea, el ser flojo, el no ser esforzado lleva a la ruina. Es una buena lección para todos nosotros, ¿verdad? Y uno entiende por qué un padre quiere que su hijo lo domine, ¿verdad? Quiere que su hijo lo entienda. Pero por nuestro propósito el día de hoy es muy llamativo cómo aprendió esta lección. Pues lo dice, pasó junto al campo y vio, pudo ver la circunstancia, ¿verdad? Y lo dice, lo miré y lo puse en mi corazón, lo vi y recibí instrucción. Hermanos,
¿Cuánta gente han conocido que pasan por este mundo y observan, ven lo que nosotros vemos y sin embargo nunca aprenden, nunca se corrigen? Han conocido personas que cometen el mismo error 10 veces, 20 veces, 30 veces y parece que nunca les cae el 20. Supongo que sí, ¿verdad? Yo sí he conocido a tales personas. Hay quienes siguen los mismos patrones. Hay quienes hacen algo, les resulta mal y quedan sorprendidos y dicen, pero ¿por qué no me resultó? ¿Por qué me salió mal? Y bueno, uno observando puede decir, porque hiciste todo mal. Alguien dice, no sé por qué mi esposa se molestó conmigo. Y bueno, es algo que sucede en la consejería matrimonial, ¿verdad? Viene una pareja y la esposa está ahí afligida, llorando, ¿verdad? Y el esposo está diciendo, pues no sé lo que tiene, no sé por qué se molesta tanto, no sé esto, aquello y lo otro. Y yo ahí pensando, bueno, es que cada vez que abres la boca la estás hiriendo y ni cuenta te das porque no observa, no entiende, no entra en su corazón, o sea, ve que dice algo y ve que su esposa llora, pero no conecta los puntos, no entra en su corazón para razonar y decir, cuando yo uso estas palabras o cuando yo hablo de esta manera o cuando yo, eso produce este resultado que no me gusta. Hermanos, hay que observar. Dios nos dio ojos y cerebro para que las ocupemos, ¿verdad? Pero muchos los desperdician. Y entonces, de lo que observamos, vemos, esto tuvo este resultado. Hay que guardar esas lecciones y hay que ir aprendiendo más y más. Y bueno, qué ventaja, ¿verdad? Salomón no tuvo que aprender por la experiencia de la pobreza, cómo llega la pobreza. Pudo ver lo que sucede con otros y evitarlo. Bueno, hermanos, qué bueno, ¿verdad? Nosotros no tenemos que aprender personalmente lo feo que es tener una enfermedad venérea. No tenemos que aprender personalmente los daños que puede causar la cocaína. Podemos observar en los que ya han hecho la prueba y podemos evitar, ¿verdad? Podemos cobrar prudencia por lo que vemos. Bueno, una lección muy importante para los jóvenes también, ¿verdad? Es de gran valor fijarse y cuando ven en sus amigos, en sus conocidos, que algo les va bien, notar por qué. Y si ven que algo va mal, también notar por qué, ¿verdad? Para saber qué imitar y qué evitar. Pero Proverbios también nos llama a escuchar. Y esto es un tema muy repetido en Proverbios, ¿verdad? De hecho, al comienzo del libro, el padre a cada rato le está diciendo, oye, hijo mío, escucha mi enseñanza, recibe la ley de tu madre también, ¿verdad? Porque no es solamente el padre, sino también la madre que instruye. Y repetidas veces le dice, oye, hijo mío. Pero también, más cerca del fin del libro, tenemos dichos como estos, Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. O nuevamente en el 24 o 23. También estos dichos pertenecen a los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. O el 25:1. Estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. O sea, se estaban transmitiendo de generación en generación. Y el 31, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, y a Ucal, bueno, nuevamente aquí hay palabras que podemos escuchar. Y todo lo dicho de la observación se puede aplicar también a las palabras, ¿verdad? Si escuchamos la Biblia, si escuchamos los buenos consejos, si escuchamos las experiencias de las personas, podemos tener conocimiento mucho más amplio de simplemente lo que es accesible
a nuestra propia observación. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? En este mundo ocupamos muchas máquinas. Ocupamos computadora, ocupamos carro, ocupamos máquina de lavar, ocupamos cortador de pasto, ocupamos quién sabe cuánto, ¿no? Bueno, si yo tengo que aprender cómo arreglar cada uno de ellos, pues tarde o temprano, ¿verdad? Voy a llegar a mi límite. Pero si yo puedo aprovechar de lo que ya saben otros, bueno, entonces en YouTube me pueden enseñar cómo arreglarlo, ¿verdad? Pero si yo tengo que descubrir todo paso a paso, no hay tiempo en el día, no hay energía en la vida para eso. Pero escuchando se amplía el límite de mi conocimiento. Bueno, igual, hermanos, no es necesario que yo personalmente observe todo. Puedo aprender de las experiencias de otros que me cuentan o incluso que están escritos en algún libro, ¿verdad? Porque también esto de escuchar se podría aplicar a la lectura. Y bueno, un punto interesante de Proverbios es que hay un libro de Egipto que se llama Las Instrucciones de Amenémope. Y ese libro proviene desde antes de Salomón, pero hay paralelos muy fuertes entre muchos de los consejos en este libro de Egipto y lo que se incluye en el libro de Proverbios. Y bueno, la Biblia nos dice que Salomón era más sabio que todos los de Egipto y que todos los árabes. Pero para poder hacer esa comparación es necesario que se tuviera cierta experiencia, cierto conocimiento de la sabiduría de los egipcios y de la sabiduría de los árabes, ¿verdad? Y bueno, también de Moisés se dice que fue experto en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, parte de la sabiduría es entender que podemos aprender aún de los que no son creyentes. Pues regresemos a ese ejemplo de arreglar las máquinas, ¿verdad? Si la lavadora deja de funcionar, ¿puedo aprender cómo arreglarlo o puedo contratar para que me lo arregle una persona inconversa? Pues claro que sí, ¿verdad? Y sería mejor contratar a una persona inconversa que sabe lo que hace que a un creyente que nunca ha arreglado una lavadora antes, ¿no? Porque la experiencia, el poder hacer, el saber hacer, vale para algo, ¿no? Bueno, como creyentes, compartimos este mundo con gente incrédula. Y el Señor Jesucristo dice que los de esta generación, o que los hombres de este mundo son más sabios en su propia generación que los hijos de luz. Ahora, no los está alabando, no está diciendo que en todo son más sabios. En un sentido muy sencillo, nosotros somos más sabios que el mundo en el sentido que nos hemos acudido a Jesucristo, ¿verdad? Que es lo mejor que se puede hacer. Pero hablando de cómo hacer cosas, muchas veces los inconversos saben mejor que nosotros. Bueno, ¿quién inventó instrumentos de música? No fue la línea de Set, fue la línea de Caín, allá en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Los mismos inventaron trabajar con metales, etcétera. O sea, mucha de la cultura mundana floreció por la línea de Caín y no por la línea de Set. ¿Eso quiere decir que la línea de Set no puede usar instrumentos o no puede usar metales? Claro que no, ¿verdad? Pero hay que aprender entonces de los inconversos. Y bueno, para terminar, faltan dos. Proverbios nos llama a contextualizar la búsqueda de la sabiduría, el esfuerzo hacia una vida digna, una vida buena, la construcción de una casa amena, sea literalmente o sea metafóricamente, no existen correctamente fuera del contexto de temer a Jehová. Y agregué ahí esta nota, conocer a la sabiduría como persona divina, porque algo que no hemos tocado adecuadamente es que en Proverbios 3, en Proverbios 8, en Proverbios 9, por lo menos, la sabiduría aparece no como una calidad, no como una capacidad mental,
sino como una persona. Y es más, como una persona divina, como una persona que estuvo en el principio con Dios. O sea, Proverbios nos pone delante al verbo, que en el principio estaba con Dios y al principio era Dios y por quien todas las cosas fueron hechas. Pero lo que Juan en su evangelio llama el verbo, Proverbios le llama la sabiduría. Eso es indispensable para leer el libro de Proverbios como debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque Cristo está presente. Cristo es la sabiduría de Dios, afirmaba Pablo, ¿verdad? A los Corintios. Y bueno, ya por último, Proverbios nos enseña a contrastar. Bueno, ¿a qué voy con eso? Pues que entendemos las cosas mejor cuando vemos esto y lo opuesto. Entendemos mejor lo que está a la izquierda cuando vemos también lo que está a la derecha. O pensemos en los colores, ¿verdad? El color brillante, el color vivo, el color claro se ve mejor encima de un trasfondo oscuro. Por ejemplo, dicen que si uno va a nadar, el color más adecuado, más seguro para vestir es anaranjado. ¿Por qué? Porque si uno comienza a hundirse en el agua, los otros colores se borran rápidamente. Llega a ser bien difícil ver morado o verde o incluso rojo, rosa, rojo hasta amarillo. Normalmente amarillo es el color más fácil de distinguir, pero en agua ya no es amarillo, es anaranjado. Bueno, si queremos, si vamos a necesitar que alguien nos rescate del agua, un traje de baño anaranjado es justo lo que necesitamos, ¿verdad? Para que nos puedan ver, para que nos puedan identificar rápidamente, para que nos puedan alcanzar y sacar. ¿Por qué? Por el contraste. Con el trasfondo del agua, lo que luce mejor es anaranjado. Y bueno, nosotros así aprendemos, ¿verdad? Y por esto la Biblia usa tanto esta técnica. Por ejemplo, despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo. Es un contraste que nos permite entender mejor. Y muchas veces en proverbios tenemos un proverbio que suple un contraste, ¿verdad? Hay lo que está cierto de este lado y lo que es cierto de otro lado. Vamos a dar un ejemplo. Proverbios 21:8. El camino del hombre perverso es torcido, mas la obra del limpio es recta. Bueno, aquí hay un contraste, ¿verdad? Entre el perverso y el limpio. Pero no es el único contraste, porque también hay un contraste entre el camino y la obra, y hay un contraste entre torcido y recta. Bueno, el motivo de esto es que mete mucha instrucción en muy pocas palabras, porque ahora podemos entender que el hombre perverso tiene su camino, tiene su obra y su vida es como él. Como él ha sido distorsionado, pues también su vida no va de punto de partida hasta meta en una línea sencilla, ¿verdad? Sino que hay quién sabe qué tanto enredo. Pero la persona limpia su camino puede ser recta porque no está buscando evitar las consecuencias de sus hechos, porque no está metiéndose en problemas con mentiras que luego tiene que solucionar porque son descubiertos, porque vive con una buena conciencia. Y entonces lo que se dice en pocas palabras da material para meditar. Y parte de esa técnica de meter mucho contenido en pocas palabras es el contraste. Porque con solamente dos o tres palabras contrastantes, uno puede elaborar y verlo con mayor detalle. Y entonces uno se memoriza un proverbio y suple material para meditación de todo un día, ¿no? Bueno, y eso nos ayuda cuando queremos explicar algo a alguien. ¿Qué podemos hacer? Pues si no nos están entendiendo, podemos darles un contraste. También podemos darles un ejemplo.
Y si nosotros mismos estamos lidiando, como que no me entra, no le sueno. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y lo hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Decimos, mira, aquí está la sana doctrina y para ayudarles a entender, a veces identificamos, ¿verdad? En la historia de la iglesia, la gente se ha equivocado aquí, con estos malos efectos. No es simplemente por curiosidad histórica, ¿verdad? Es para aclarar la verdad central que la gente ha negado o que han malentendido. Pero bueno, debo de cesar, ¿verdad? Porque ya dio las 8 de la noche. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta antes de que concluyamos? Pues, eso que dijo, ¿no? Acerca de ¿no? Más simple, ¿verdad? Dicho, Mm. ¿no? Que no son realmente perros y simplemente perros, literalmente, ¿verdad? No que hay que pensar, Hay que pensar. ¿verdad? Y Proverbios lo hace a propósito, hermano. Porque, o sea, quien solamente lee y dice, ah, qué bonito y se va, no está cultivando la sabiduría. Pero quien lee nota cuidadosamente y se pone a reflexionar, esa persona ya ha comenzado a cultivar la sabiduría. Entonces, Proverbios es escrita de esta manera, digamos, comprimida para obligarnos a esforzarnos en cultivar a la sabiduría. Y de esa manera nos disipula. De hecho, probablemente, desde que ha escrito un proverbio, es la acumulación, ¿verdad? Ujú. De conocimiento, de observaciones, para llegar a ese resumen Sí. que después tiene que volver a sacarlo. Correcto, sí. Y bueno, la Biblia nos dice que Salomón escribió más de 1000 proverbios. Creo que fueron 1003 o algo así. Está en Primera de Reyes 4. Lo pueden buscar si quieren ver la cantidad exacta. En el libro de Proverbios no tenemos 1000. Tenemos, dependiendo de cómo se dividen, tenemos 350 más o menos en ese rango, ¿verdad? Entonces, esta es una selección de muchos más. Aquí están los mejores o los más útiles para cultivar la sabiduría entre nosotros, ¿verdad? Proverbios es semejante a Eclesiastés de que está haciendo un panorama de la humanidad, de los santos, de las personas, ya sean cristianos o no cristianos. Sí, ¿Tienen sí. esa similitud? Bueno, son parecidos en muchos aspectos, ¿verdad? Y es entendible cuando los dos provienen de Salomón, ¿verdad? Pero Eclesiastés es un poquito especializado en que Eclesiastés se propone, vamos a considerar la vida humana debajo del sol. Es decir, si excluimos a Dios, ¿qué resultado obtenemos? Bueno, el resultado es vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Debajo del sol, sin referencia a Dios, no hay sentido, no hay propósito. Y Eclesiastés lo enfatiza una y otra vez y incluye algunas aportaciones más, ¿verdad? Pero eso es su aporte principal. Y podemos ver que lleva un contraste, ¿verdad? Proverbios nos enseña, digamos, directamente, el principio de la sabiduría es temor de Jehová. Eclesiastés lo pone al revés. ¿Qué pasa a la vida humana si excluimos a Dios? Bueno, llega a la misma conclusión en un sentido, ¿verdad? Sin Dios no se puede entender la vida correctamente, pero donde Proverbios lo expresa positivamente, directamente, Eclesiastés llega al revés, por decirlo así, ¿verdad? Por un procedimiento negativo. Adelante. Yo lo antes no miraba Proverbios es como sí para un consejo, pero más que para un consejo, decir, oh, temer a Dios es a tener miedo, hoy lo digo, temer a Dios es vivir en paz, felicidad y alegría, porque cuando yo temo a Dios, vivo más feliz porque Él está conmigo. O sea, voy caminando y siento que no voy a tropezar porque Él está ahí, y si me tropiezo, ya miro el pecado sobre delante de mí, pero Claro. Él va a ir, pero si antes yo lo miraba, o yo lo voy a temer a Dios y no voy a hacer ese pecado que me va a castigar. O sea, Ujú. era totalmente diferente. Claro. No puedes expresar de esa manera. Exacto, exacto. Sí, es lo que muchos hacen, ¿verdad? Toman a Proverbios como si fuera otro libro de ley. Aquí están los mandamientos, cumple con los mandamientos. Pero es más bien para formar el carácter y sobre todo el carácter de sabiduría entre nosotros para que nos portemos bien
por gratitud, por gozo en el Señor, por deleite en Él, y incluso que sepamos conducirnos donde no hay un mandamiento específico que nos diga, hagan esto, no hagan lo otro. Porque hay 10 mandamientos, ¿verdad? No van a tocar toda decisión, ¿verdad? O sea, un joven se está inscribiendo en la universidad. ¿Qué materia debe de tomar? Pues la Biblia no dice, no estudia esto, mejor estudia eso, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Pero la mente de sabiduría puede adaptar medios afines y tomar una decisión buena en el temor de Jehová. Correcto. Sí. Bueno, hermanos, si no hay algo más, vamos a concluir con oración. Nuestro Dios y Padre Santo, te agradecemos por el libro de Proverbios, por la riqueza y profundidad de tu palabra, y pedimos que tú cultives en nosotros la verdadera sabiduría, que comencemos con el fundamento correcto, indispensable, el temor de Jehová, que avancemos observando, escuchando, contextualizando y contrastando. Y Señor, te pedimos que también en el libro de Proverbios experimentemos el cuidado pastoral de nuestro Señor Jesucristo, quien como la sabiduría de Dios nos disipula, nos enseña, nos instruye para que vivamos prudentemente en un mundo peligroso. Todo esto lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Bueno, hermanos, voy a detener la grabación aquí, si puedo encontrar el control y puedo hacer que me responda bien. Ahí estamos. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto verlo, hermano Humberto. Qué bueno Igualmente, estar con nosotros. Que descansen, por favor. Buenas noches. igual